La Revolución Francesa de 1789 a 1799 fue un periodo de gran agitación social y política en Francia. Fue testigo del colapso de la monarquía, del establecimiento de la Primera República Francesa y culminó con el ascenso de Napoleón Bonaparte y el comienzo de la era napoleónica. La Revolución Francesa se considera uno de los acontecimientos definitorios de la historia occidental. La mayoría de las causas se remontan a las desigualdades económicas y sociales exacerbadas por el resquebrajamiento del antiguo régimen. Este se dividía en tres estamentos u órdenes sociales: el clero, la nobleza y los plebeyos. Los dos primeros gozaban de numerosos privilegios sociales, incluidas exenciones fiscales, que no se concedían a los plebeyos, una clase que representaba más del 90% de la población. El tercer estado tenía que realizar trabajos manuales y pagar la mayor parte de los impuestos. El rápido crecimiento demográfico contribuyó al descontento general. En 1789, Francia era el estado europeo más poblado, con más de 28 millones de habitantes. El crecimiento del empleo no había ido a la par del aumento de la población, por lo que entre 8 y 12 millones de personas se habían empobrecido. Las técnicas agrícolas atrasadas y una serie de cosechas terribles condujeron al hambre. Mientras tanto, una clase creciente de plebeyos ricos, la burguesía, amenazaba la posición privilegiada de la aristocracia, aumentando las tensiones entre las clases sociales. Las ideas del siglo de las luces también contribuyeron al malestar nacional. La gente empezó a ver el antiguo régimen como corrupto, mal gestionado y tiránico. El odio se dirigía especialmente hacia la reina María Antonieta, a quien se consideraba la personificación de todo lo malo del gobierno. Una última causa importante era la monumental deuda estatal de Francia, acumulada por sus intentos de mantener su estatus de potencia mundial. Las costosas guerras y otros proyectos habían endeudado al tesoro francés en miles de millones de libras, ya que se había visto obligado a pedir préstamos a tipos de interés enormemente altos. Los irregulares sistemas fiscales del país eran ineficaces, y cuando los acreedores empezaron a reclamar el reembolso en la década de 1780, el gobierno se dio cuenta de que había que hacer algo. El 10 de mayo de 1774, el rey Luis XV de Francia murió tras un reinado de casi 60 años, dejando a su nieto la herencia de un reino atribulado y roto. Con apenas 19 años, Luis XVI era un gobernante impresionable que se adhirió a los consejos de sus ministros e involucró a Francia en la Guerra de Independencia estadounidense. Aunque la participación francesa en la Revolución estadounidense consiguió debilitar a Gran Bretaña, también aumentó sustancialmente la deuda de Francia, mientras que el éxito de los estadounidenses alentó los sentimientos antidespóticos en el país. En 1786, Luis XVI fue convencido por su ministro de Finanzas, Charles Alexandre Calonne, de que no se podía seguir ignorando el problema de la deuda del Estado. Calonne presentó una lista de reformas financieras y convocó la Asamblea de Notables de 1787 para aprobarlas. Los notables, una asamblea mayoritariamente aristocrática, se negaron y dijeron a Calonne que solo los Estados Generales podían aprobar reformas tan radicales. Se trataba de una asamblea de los tres estamentos de la Francia prerrevolucionaria, un órgano que no había sido convocado en 175 años. Luis XVI se negó, consciente de que un Estado general podría socavar su autoridad. En su lugar despidió a Calonne y llevó las reformas a los parlements. Los parlements eran los 13 tribunales judiciales encargados de registrar los decretos reales antes de su entrada en vigor. Formados por aristócratas, los parlements habían luchado durante mucho tiempo contra la autoridad real, amargados por el hecho de que su clase había sido subyugada por el rey Sol Luis XIV de Francia un siglo antes. Viendo la oportunidad de recuperar algo de poder, se negaron a registrar las reformas reales y se unieron a los notables para abogar por los estados generales. Cuando la corona respondió exiliando a las cortes, estallaron disturbios por todo el país. Los parlements se habían presentado como defensores del pueblo y se habían ganado así el apoyo de los plebeyos. Uno de estos motines estalló en Grenoble el 7 de junio de 1788
y llevó a los 3 estados del Delfinado a reunirse sin el consentimiento del rey. Conocido como el Día de los Azulejos, algunos historiadores lo consideran el inicio de la revolución. Al darse cuenta de que había sido derrotado, Luis XVI nombró al popular Jacques Necker nuevo ministro de Finanzas y convocó los Estados Generales para mayo de 1789. En Francia, 6 millones de personas participaron en las elecciones para los Estados Generales, redactándose 25.000 cahiers de doléances. Cuando estos se reunieron el 5 de mayo en Versalles, 578 diputados representaban al tercer estado, 282 a la nobleza y 303 al clero. Sin embargo, los votos seguían contándose por estamentos, dejando al tercer estado en desventaja. Ante la negativa de la nobleza a contar votos por cabeza, el tercer estado se proclamó Asamblea Nacional Constituyente el 17 de junio. Días después, juraron no disolverse hasta redactar una constitución, marcando el inicio de la Revolución Francesa. El 14 de julio, la toma de la Bastilla simbolizó la rebelión popular tras el intento del rey Luis XVI de retomar el control. Mientras, en el campo se desataron revueltas conocidas como el Gran Miedo, donde campesinos atacaron propiedades feudales. Esto llevó a la abolición del régimen feudal el 4 de agosto y a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamando derechos universales y marcando un hito en la revolución. Mientras la Asamblea Nacional redactaba su constitución, Luis XVI se negó a aprobar los decretos de agosto y la Declaración de los Derechos del Hombre, exigiendo veto absoluto. Esto provocó la marcha de las mujeres a Versalles el 5 de octubre de 1789, donde una multitud exigió pan y que el rey aceptara las reformas. Luis XVI cedió y fue llevado al Palacio de las Tullerías, marcando el fin del antiguo régimen y el inicio de una monarquía constitucional. En los meses siguientes, la Asamblea implementó reformas, como la emisión de la Signat y la Constitución Civil del Clero, que subordinaba a la Iglesia al Estado. Estas medidas alienaron a muchos, incluido el piadoso Luis XVI. Aunque el primer aniversario de la Bastilla, celebrado en julio de 1790, buscó simbolizar unidad, la fuga a Varennes en junio de 1791 destruyó la confianza en el rey, generando llamados a su destitución y dividiendo a los revolucionarios entre jacobinos radicales y moderados feuillants. El 17 de julio de 1791, una manifestación republicana en el Campo de Marte fue reprimida por la Guardia Nacional, dejando 50 muertos. Esta masacre permitió a los feuillants aprobar una constitución que mantenía una monarquía debilitada, pero al reunirse la Asamblea Legislativa en septiembre de 1791, las divisiones revolucionarias eran mayores que nunca. La Asamblea Legislativa se dividió entre conservadores, feuillants, radicales, jacobinos y los girondinos, quienes impulsaron la guerra para proteger la revolución. Francia declaró la guerra a Austria en abril de 1792, iniciando las guerras revolucionarias francesas. Tras desastres iniciales y amenazas prusianas, la insurrección del 10 de agosto derrocó la monarquía, y las masacres de septiembre cobraron más de 1.100 vidas. La victoria francesa en Valmy, el 20 de septiembre de 1792, permitió proclamar la República al día siguiente. Luis XVI fue juzgado y ejecutado en enero de 1793, lo que intensificó la coalición europea contra Francia. Tras la caída de los girondinos en junio de 1793, los jacobinos radicales liderados por Robespierre controlaron la revolución. En medio de guerras civiles y extranjeras, el Comité de Seguridad Pública asumió poderes absolutos, iniciando el reinado del terror. Este periodo dejó más de 16.000 ejecuciones en la guillotina y miles de arrestos. Robespierre, con poderes dictatoriales, introdujo el culto del Ser Supremo, lo que aumentó el rechazo hacia él. Su caída y ejecución, el 28 de julio de 1794, marcó el fin del terror y el declive de la revolución. A la ejecución de Robespierre siguió la reacción termidoriana,
un periodo de contrarrevolución conservadora en el que se borraron los vestigios del dominio jacobino. El propio club jacobino fue cerrado definitivamente en noviembre de 1794, y un intento jacobino de retomar el poder en la insurrección del 1 de Pradial del año 3, 1795, fue aplastada. Los termidorianos derrotaron un levantamiento monárquico el 13 de Vendimiario, 5 de octubre de 1795, antes de adoptar la Constitución del año 3 y convertirse en el Directorio francés, el gobierno que dirigió la República en los últimos años de la Revolución. Mientras tanto, los ejércitos franceses habían logrado hacer retroceder a las fuerzas de la coalición, derrotando a la mayoría de las naciones coaliadas en 1797. La estrella de la guerra fue sin duda el general Napoleón Bonaparte, cuya brillante campaña italiana de 1796 a 97 lo catapultó a la fama. El 9 de noviembre de 1799, Bonaparte tomó el control del gobierno en el golpe del 18 de Brumario y puso fin al impopular Directorio. Su ascenso marcó el fin de la Revolución Francesa y el comienzo de la era napoleónica.